cualquier cosita respecto a este tema, jóvenes, por favor, me preguntas, yo feliz de la vida de responderte. Hablar de los niveles de comprensión es ir, pues hay preguntas que miden el nivel bastante básico, ¿no? Hay preguntas que miden el nivel netamente literal, ¿no? Retención de información, con retención y clasificación de información. Los que estamos habituados a leer, este nivel lo tenemos súper, hiper desarrollado, porque retenemos información constantemente. Ese nivel o en ese nivel está, por ejemplo, tu etapa cuando tú estudias, ¿no? Cuando tú empiezas a repasar tal o cual curso, se va quedando la información. Bueno, ese nivel pues se involucra justamente con él, con la retención de información, con la clasificación de información, ¿sí? Con el aspecto textual, con el aspecto literal. Entonces, toda pregunta que usted responda y la respuesta aparece en el texto íntegramente, será considerado una pregunta pues de nivel literal, de nivel básico. Ese nivel generalmente se desarrolla en los primeros años de la vida escolar. Ese nivel se desarrolla en esa etapa, en la etapa escolar. Profe, en esa etapa también, pero evidentemente en esa etapa de tercero, perdón, en todo caso cuarto, quinto, la academia, incluso ya cuando estás estudiando en la universidad, sigue desarrollando todavía el nivel literal, pero ya con menor frecuencia. Ahí la mente más bien está ya capacitada para desarrollar plenamente el nivel inferencial, un poco más complejo. Bien, y cuando ya deja la etapa escolar, en esa etapa de la academia, de la universidad, y ya cuando seas profesional, es ahí donde está plenamente desarrollado el nivel crítico valorativo. Entonces hay tres niveles general, hablando de manera general: nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo. En ese nivel crítico valorativo, uno demuestra la metacognición que el alumno presenta o tiene. O sea, en ese nivel el alumno discute información, corrige información, aumenta información, discute, polemiza con el autor de tal o cual texto, información. En esta etapa, por ejemplo, tú refutas al profesor, corriges al profesor muchas veces, y eso es válido. El alumno tiene todo derecho y tiene la capacidad de refutar al profesor. Entonces, en ese nivel ya tienes suficientes conocimientos y entonces pues ya estás en capacidad de corregir, refutar, contrastar, debatir, evidentemente, alguna idea o alguna información que se presente en el texto. Bien, entonces, de manera general, se habla pues de tres niveles de comprensión. Bien, clase. Espero que hoy nos enteremos un poquito más sobre esas preguntas. Bien, compañeros. Yo usualmente hago mis diapositivas el día jueves, bien, porque quien les habla trabaja en otra institución grandaza. Entonces, pues yo tengo ya mis tiempos estructurados, ¿no? Entonces, es el día viernes donde hago realidad todo lo que investigué en algún momento durante la semana. Entonces, espero que les guste pues esta síntesis sobre los niveles de comprensión de lectura. Una de las principales preocupaciones de la educación actual es lograr que los jóvenes comprendan los textos que leen. Así es, obviamente todos, ¿no? Pero aquí, compañero de este semestral, de ciclo intensivo, ¿sí? Cuando dice lograr que los jóvenes comprendan los textos que leen, además de promover la búsqueda de la lectura como práctica cotidiana y de disfrute, en algún momento les expresaba yo, para llegar a ese nivel, para hablar ya netamente de la comprensión de lectura, evidentemente yo debo tener suficientes conocimientos. Entonces debo hacer una gran diferencia. Una cosa es la comprensión lectora y otra cosa es la comprensión de lectura. Son dos actividades completamente diferentes. En la comprensión lectora no se utilizan preguntas, o en todo caso las preguntas son netamente preguntas abiertas o preguntas literales. En la comprensión de lectura se evalúan capacidades, ¿no? Mediante
diferentes tipos de ítems, diferentes tipos de preguntas. Es aquí justamente donde ingresa lo que hoy día vamos a desarrollar y lo que ustedes conocen. Entonces, cuando dice, una de las principales preocupaciones de la educación actual es lograr que los jóvenes comprendan los textos que leen, además de promover la búsqueda de la lectura como una práctica cotidiana y de disfrute. Así es, uno debería tener hábito por la lectura siempre, leer siempre. Yo usualmente suelo leer en la noche, algunas veces en la madrugada, porque son los momentos donde yo encuentro placer, ¿no? Silencio absoluto. La tarea de los maestros y maestras, obviamente, esa partecita, bueno, tiene que salir a flote, ¿no? Yo soy pedagogo de carrera, entonces no debo dejar de mencionar a los que comparten conmigo este lindo oficio. De la educación secundaria será entonces ejercitar diversas formas de lectura. Profe, ¿por qué puse secundaria? Es que justamente, bueno, tú sabes que la academia como tal no existe. ¿Sí? Entonces no debo hablar sobre abstracto. Ese es un paso previo a la universidad. Entonces, por eso que pongo educación secundaria. Será entonces ejercitar diversas formas de lectura, así como los distintos tipos de textos, con la finalidad de que nuestros estudiantes, ¿sí? nuestros estudiantes puedan sentar las bases de un manejo del conocimiento integral que les permite ir a avanzar en las distintas áreas de aprendizaje. Sugerimos por eso que los alumnos aprendan a identificar y ejercitar los niveles o componentes de comprensión lectora. ¿Sí? Los niveles de comprensión lectora, o en todo caso, cuando digo los niveles de comprensión de lectura, me refiero a las preguntas. En ese caso, ¿cuáles son los niveles de comprensión lectora? Es evidente, de manera general son tres: el nivel literal, inferencial y el crítico valorativo. Pero cuando avanzamos en nivel de comprensión lectora, hay otros niveles más que hay que considerar. Desde el enfoque cognitivo, cognitivo es conocimiento, veamos los niveles de la comprensión lectora. La comprensión lectora como habilidad psicoanalítica para extraer el significado de un texto pasa por los siguientes niveles. En los más pequeños está el nivel de decodificación, o nosotros cuando empezamos a leer el texto automáticamente entendemos el tipo o alguna información en particular. La comprensión literal se refiere un ratito, amiguito. Bien, prosigamos. Se refiere a la capacidad a nivel literal, se refiere a la capacidad del lector de recordar escenas tal como aparece en el texto, se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y la secuencia de los acontecimientos. Es propio de los jóvenes que cursan etapa de escolaridad aún. La exploración en ese nivel de comprensión será preguntas literales con interrogantes o interrogadores como qué, cuál, cómo. O sea, aquí es el nivel más básico, ¿no? Aquí lo que se apela netamente es a la retención de información. Las respuestas en ese nivel aparecen íntegramente en el texto, totalmente en el texto. Aquí no se descubre nada, no se destapa nada. Es en el nivel inferencial donde evidentemente yo voy a hallar algunas respuestas, pero ya sobreentendidas, no aparecen de manera textual, sino está sobreentendida. Entonces, es el nivel inferencial que utiliza mucho más San Marcos, por ejemplo. De las 5 preguntas, de pronto las 5 son inferenciales o 4 son inferenciales, pero literal muy poco, ¿no? En cambio, las universidades particulares usan más el nivel literal, obviamente, ¿no? Por obvias razones. Entonces, aquí, en el nivel literal que utilizan las universidades particulares, yo lo que necesito es más tener la mayor cantidad de alumnos, ¿no? Entonces no le voy a complicar la vida, ¿no? Entonces, quizás tal vez católica pueda hacer pues bastante riguroso su examen, después contaditas, ¿no? Después el resto simplemente hace preguntas del nivel literal, ¿no?
Y si utiliza el nivel inferencial, es un nivel inferencial por recontra básico, porque hay tipo de inferencias, o sea, tipo de preguntas inferenciales. Entonces, la respuesta a una pregunta literal la voy a hallar en el texto íntegramente. Esta aparece de manera textual, de manera literal. Aquí no hay comprensión, lo que hay es retención, clasificación, ubicación de respuestas en el texto. En ese nivel inferencial es donde evidentemente se complica mucho más la comprensión lectora y la comprensión de lectura, porque aquí involucra íntegramente al lector. Al lector. Si el lector no tiene suficientes conocimientos sobre lo que está leyendo o sobre el tema del cual está leyendo el texto, entonces se va a complicar un poco o se va a complicar mucho. Porque para responder una pregunta inferencial, tú necesitas conocimiento. ¿Por qué? Porque debes completar la información que el autor no lo quiso plasmar totalmente. Tú debes hacer evidente la información que el autor lo planteó de manera sobreentendida, de manera camuflada, de manera escondida. Entonces, es en ese nivel donde se involucra plenamente pues al lector y se mide en ese nivel cuánto conoce ese lector sobre el tema que está leyendo. ¿Conoce o no conoce? Es aquí donde se ve la comprensión de lectura. Es aquí donde San Marco pues ubica la mayor cantidad de sus preguntas. Es por eso que en el texto muchas preguntas no las va a hallar íntegramente en el texto, están sobreentendidas. Por eso cuando hablamos de la pregunta, por ejemplo, de sentido contextual, ¿sí o no? Si no sabes sinónimos, si no sabes contextualizar, de hecho que no vas a hallar la respuesta correcta. Entonces, para ese nivel, por ejemplo, necesito una cantidad de palabras. Y para otras preguntas también. Es un nivel más alto de la comprensión. Exige que el lector reconstruya el significado de la lectura, relacionándolo con sus vivencias o experiencias personales y el conocimiento previo que tenga respecto al tema objeto de la lectura de él. Acuerdo a ello, plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado para explotar si el lector comprendió de manera inferencial. Se debe hacer preguntas hipotéticas. En ese nivel, en la comprensión crítica, disculpen, en la comprensión crítica, en la comprensión crítica, vamos a decir, la crítica valorativa, es el nivel más alto. Eso lo desarrolla, por ejemplo, en ese nivel ustedes leen pues, de manera crítica, ¿no? de manera analítica el texto. No leen someramente, ¿no? Porque las preguntas son diferentes. Entonces, el nivel crítico, como te hacía en la introducción, evidentemente, pues es mucho más profundo, ¿no? Ya aquí tienes que tener suficientes conocimientos, ¿no? Tanto como el autor del texto. Y es acá donde justamente tú criticas, reconstruyes, refutas, contrastas, polemizas información. ¿Por qué? Porque tienes suficientes conocimientos. En ese nivel de comprensión, el lector después de la lectura confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias. Luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto o lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo. Por eso es que aquí cuando muchas veces una respuesta no te convence, evidentemente te vas descontento, ¿no? O simplemente no la aceptas, ¿no? Te parece que no es así la interpretación. Pues es propio de los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de operaciones formales. No obstante, la iniciación a la comprensión crítica se debe realizar desde el niño, es capaz de decodificar símbolos. Pero esto es un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo se avanza eso? Es más o menos así, ¿no? Va desde lo básico y va avanzando así, a llegar hasta el nivel crítico evaluativo, que es el nivel más alto. Bien, compañero, ahora sí nos involucramos netamente en el texto. Y como le comentábamos, siempre es bueno explorar el texto. ¿Qué tipo de preguntas en el texto?
¿Bien? Familiarizarme con las preguntas del texto. ¿Bien? En ese primer nivel, por ejemplo, están las preguntas, mira, las preguntas que debo contextualizar, debo dar su significado. En verdad, al ponerte acá los diferentes niveles de comprensión, ¿bien? No me he basado en el nivel literal, ¿eh? O sea, estoy usando las preguntas del nivel inferencial. Entonces, San Marcos clasifica así, ¿no? Y por cierto, el texto que estoy usando es de la pre San Marcos, ¿no? Entonces, cuando San Marcos clasifica las preguntas, utiliza el nivel inferencial y dentro del nivel inferencial reclasifica, vamos a, o subclasifica de esa manera, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y va ubicando las preguntas, ¿no? Y tú y yo sabemos que hay 5 tipos de preguntas, ¿no? La pregunta de jerarquía, la pregunta de sentido contextual, el que está viendo ahorita, la pregunta de compatible e incompatible, la pregunta de inferencia y la pregunta de extrapolación, ¿no? Y cada una de esas preguntas pertenecen a un nivel en particular. Entonces, en ese primer nivel, lo que busca San Marquitos es que el alumno sea capaz de darle un nuevo significado, una nueva significación sería la expresión correcta, a la palabra ascender. Para eso, evidentemente, se tiene que medir la capacidad, ¿no? ¿Cuánto conoce sobre palabras, ¿no? ¿Cuánto conoce sobre significados? ¿Cuánto conoce sobre definición? Y en este caso, se tiene que contextualizar la información, en este caso, la palabra. Es un texto simpático el que usted va a leer ahorita. Vamos a leer ese primer texto. A ver, vamos. Adelante.
Bien, vamos a leer ahora este texto, ya usted lo ha leído. El texto, si tú observas, enmarca dos campos, ¿no? El campo netamente, por ejemplo, en esta última parte de la semántica, del sentido denotado, connotado, básicamente el sentido denotado, ¿no? Es el aspecto lingüístico, y él atiende el aspecto psicológico. Entonces, el texto habla en principio de la designación japonesa a las emociones que tiene el ser humano y a ese mapa emocional que muestra, perdón, ese mapa corporal sobre las emociones que muestra el ser humano. Entonces habla pues en principio el ara, ¿no? El texto está simpático. Cada cultura modela su cuerpo de acuerdo a sus propias prioridades y de agrupamiento y diferenciación. Estos modelos son interesantes por sí mismos y su conocimiento mejora la apreciación de las diferencias culturales y lingüísticas. Pero, por otro motivo, examinar detenidamente los modelos y mapas anatómicos es que a menudo sirven de base para el lenguaje figurado, sirven de base para el lenguaje figurado. O sea, a partir de ahí podría tener una significación tal o cual palabra. Cuando hablamos del lenguaje figurado, nos estamos refiriendo o lo vamos a vincular al lenguaje pues connotado. Entonces, el lenguaje connotado, que es contextual, no es significado, sino es significación. Una gran diferencia hay entre significado y significación, ¿no? La significación es contextual, el significado es convencional, el significado está establecido. Sobre otros temas, un modelo anatómico cultural, modelo anatómico cultural. Esto es un modelo basado en la fisonomía humana, puede permitirnos una mejor comprensión del lenguaje sobre la conducta y las emociones. Un ejemplo sumamente interesante sobre el particular lo encontramos en las metáforas japonesas. Ahí está la parte esencial, ¿no? La conducta y las emociones. Y el texto se centra en hablar de las emociones. Los japoneses distinguen 3 regiones del cuerpo y cada una de esas tiene un lugar en el pensamiento japonés. De la ira. Los que han visto esa película infantil Intensamente, ahí evidentemente habrás distinguido claramente los colores y las características de cada emoción. Algo así, incluso esa película me sirve para entender mejor, sí tiene sentido, no, chévere, bacán. Eso es conocimiento, muchachos. Los japoneses distinguen 3 regiones del cuerpo y cada una de esas tiene un lugar en el pensamiento japonés. De la ira. Ara, y no era del verbo hacer, ara se refiere al vientre, pero también tiene sus usos extendidos como estómago, centro, corazón e intención. Entonces el concepto ara está asociado pues a esa parte del cuerpo, ¿no? O sea, está de alguna manera ubicado, referenciado en toda esa parte del cuerpo. Entonces algunos sienten, ¿no? Cuando sienten una sensación de angustia, le duele el estómago, el corazón y esa parte, ¿no es cierto?, del tronco. El investigador Keiko, y no es la señora esa que quiere ser presidenta, Keiko Matsuki, dice que de Keiko la han puesto, no trabajó en su vida, ¿no? Una comechada. Dice que hará que el contenedor de las emociones para expresar la cualidad de su ira. Los hablantes japoneses pueden decir, Ara está subiendo, déjalo en Ara, o no lo dejes salir de Ara, o sea, el tronco, ¿no? Del corazón, del bajo vientre, del estómago. Mune, mira, Ara, Mune. Mune se refiere al pecho. Cuando la ira no puede controlarse y mantenerse en Ara, asciende, literal, asciende, sube, ¿no? Se eleva, levita
a veces como un líquido caliente hasta mune, donde puede dar ocasión para que se verbalicen enunciados como me sentí agobiado e inmune porque había subido el ara. Cuando una persona está a punto de perder el control, la ira llega hasta la cabeza, atama. Mira, atama, ya perdió el juicio. Atama. De modo que podemos oír la expresión llegó hasta atama, o sea, me llegaste a la coronilla, ¿no? Ya me tienes hasta acá, ¿de acuerdo? ¿No? Con un chasquido o por fin llegó atama. Ara, mune y atama representan tres regiones del cuerpo en las que está contenida la ira y tres fases en el proceso de enfurecimiento progresivo. Progresivo, oiga, progresivo de desarrollo, ¿no? Avance. He subrayado tres palabras, base, asciende y progresivo. Entre progresivo y asciende hay una sinonimia así relativa, ¿no? Porque aluden pues a avance, a desarrollo, a movimiento. Justo con la idea de la ira como líquido caliente, Ara, Mune y Atama proporcionan un esquema para la construcción de un escenario metafórico ordenado secuencialmente. Para comprender plenamente una expresión como Ara sube, agobiado de Mune o llegó hasta Atama, no basta con saber que Ara se refiere al vientre, Mune al pecho y Atama a la cabeza. ¿Mira? Esos datos es importante, ¿no? Ara, vientre, Mune, pecho y el otro cabeza. Adicionalmente a lo señalado, es escenario saber que la ira asciende a través de ellos en una secuencia fija para crear una escala de incomodidad creciente y un potencial de agresividad progresiva, al cual en la escuela debemos conocer el esquema de calificaciones de 1 a 10 para comprender la afirmación. Saqué un 10 en geometría. En japonés debemos conocer el esquema de la jerarquía de contenedores corporales a fin de comprender la expresión lingüística de la ira. Es por ello que el significado denotativo proporcionado en una seca definición de diccionario respecto de las palabras señaladas rara vez capta el significado pleno de esas. Obvio, no podría dar un significado contundente si de acuerdo al estado o de acuerdo a la subida o bajada de tal o cual, obviamente nos proporciona un significado entre comillas. Tampoco basta con proporcionar una lista de connotaciones, si con ese término hacemos referencia simplemente a otros significados asociados a la denotación, porque estos pueden ser insuficientes para delinear el esquema significativo en el que se incrustan funcionalmente las palabras japonesas relacionadas con la ira. O sea, el ara, el mune y el atama. Atama cabeza, mune pecho y ara vientre. Y si observas este mapita, se vincula más o menos con él, ¿no? Con esos estados de ánimo. Mira, ira, miedo, asco, felicidad, tristeza, sorpresa, neutralidad, ansiedad, amor, depresión, desprecio, orgullo. Ya se nos va el pregón ya. Orgullo, vergüenza y envidia. Primer nivel. En este caso, en el texto, el verbo ascender implica se entiende, literal, incluyen. Ahora, ¿qué quiere decir el concepto ascender? Literal, sería, ¿sí o no? Subir, ascender, pero no hay eso. Pero si esa ira empieza a subir, ¿sí o no? Empiezas a perder el juicio, te molestas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Apelamos a Segismundo, frenesí, no, para nada. Bien, así es, Kevin, gracias, los Kevin son lo máximo. Bien, claro,
Tendría que ver con la intensidad, pues, ¿no? Si es el ascenso, ahí está, tendría que ver con la intensidad. Profeta, ¿y por qué no Cupi? Es que Cupi es la parte más alta de los cerros. ¿Sí, no? Muy amable, compañero Ángelo. Gracias, Alex. En el texto la palabra progresivo, decía yo, literal, progresivo, ¿qué cosa es? Desarrollo, también es movimiento. Es progresivo, connota, dice. Por tu gran desconocimiento de sentidos de la palabra connota, evidentemente es un significado subjetivo. Si progresivo es, y está hablando de las emociones, ¿sí o no? Y dice que las emociones van ascendiendo, se van haciendo cada vez más intenso hasta llegar a la cabeza. Y acá, ¿qué tiene el profeta? Ascendencia, pero sería literal, pues, sería casi denotado, ni acá connotado. Así es, gracias, Jerico. Bien, muy amable, Cristín, Kevin, Alex, muy amable, Kevin Condor. La respuesta, pues, en este caso se interpreta como, si es progresivo, podría ser solamente dos, ¿no es cierto? O es ascendencia o es gradación, nada más. Como la ira, dice, está en literal ascenso, llega hasta la cabeza cuando ya se pierde el juicio, pero es progresivo, ¿no? Y una progresión no es pues una ascendencia, ¡fum!, de sopetón, sino es, ¿no?, de grada a grada, de paso a paso, la respuesta. Por eso y muchas cosas más, la respuesta sería la D de Dadito, la D de dado. Ahí está, progresivo. En el texto, el término base se puede reemplazar por el término base. Tiene su base en el estado emocional, tiene su base en la ira, ¿no? Entonces, el término base se puede reemplazar por sencillo acá, ¿no? A ver, porque yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Muy amable, varón, gracias, se agradece bastante. Es una muy buena respuesta la que me diste. Ahora, no, eso sería, amigo, literal. Apoyo sería literal, ¿no? Pero, y además apoyo sería, pues, generalmente es algo físico. Y en ese caso están hablando de algo académico, de algo emocional, ¿no? Yo afirmo esto porque me estoy basando en esto, ¿no? Así es. Gracias, Kevin, Alex y Castro. Se agradece bastante. La respuesta sería, pues, sustento. Sustento. Profeta, ¿qué cosa es acicate? Acicate es estímulo. Estímulo, ánimo, propina. Entonces, esas preguntas serían pues del primer nivel, ¿no? Primer nivel de inferencia. Profeta, ¿por qué primer nivel de inferencia, Sensei? Si tú ves cada una de esas respuestas, no aparece de manera literal en el texto, no aparece. Entonces, cuando digo que San Marcos usa más preguntas en nivel diferencial, en el nivel diferencial las preguntas nunca aparecen en el texto. Si aparecen, ya es una pregunta literal, ya es una afirmación, ya no sería inferencial ya. Entonces, incluso esas preguntas lexicales son inferenciales. ¿Por qué profeta? Porque nunca aparece en el texto. Ya necesita conocimiento, ya necesita pues suficiente base léxica para contextualizar. En esa pregunta de segundo nivel puse el tema, ¿no? Una cosa es el tema y otra cosa es el tema central. Y en ese caso, el tema central del texto hablan de las emociones, ¿no? Hablan de las emociones y los diversos términos que se usan para designar a esa emoción, en este caso particularmente al concepto ira, ¿sí? Entonces, ara, mune y atama, cuando ya perdió el juicio. Ah, ya, pues bacán. Entonces, ¿cuál sería la respuesta entonces?
Entonces, Alex dice, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Alex, no tenemos amigos, Alex. Demonio, horrible. Nos quedamos sin amigos. Ahí está, Lozano. Ahí está Lozano, gracias, Lozano. Sos grande, Lozano. Te queremos, Lozano, te queremos. Gracias, Kevin. Entonces, centralmente, ¿qué cosa se está hablando acá? De la ira, ¿sí o no? Todo gira en torno a la ira. Buenos días, Samuel, ¿qué tal? Todo gira en torno a la ira. No, todo el cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué generalizas? No es todo el cuerpo humano, es básicamente el tronco, ¿no? Y la cabeza. Pero las extremidades, ¿no? Es básicamente todo está en el tronco, ¿no? En el vientre, ¿sí o no? En el pecho y la cabeza. Más allá, no, no es el cuerpo humano, muy general el cuerpo humano. Entonces, ¿qué tenés? ¿Qué tenés, pibe? Estás actuando como Farfán. Gracias, muy amable. La respuesta sería eso. Gracias, Camila. Gracias. ¿Sí? La respuesta sería eso. Las metáforas de la ira utilizadas en japonés, o sea, ¿cuál es? Aramune y Ataman. Ahí está tu respuesta. Determine cuál sería la mejor síntesis. Profeta, esa pregunta es tranca. Efectivamente que sí, pero la mejor síntesis es el resumen. Es el resumen del texto. Y en ese caso, el mejor resumen del texto tendría que ver, en principio tiene que ser el concepto ira de cajón, obviamente. Vamos con la canción de la selección, porque yo creo en ti, va lo máximo, claro que sí, muy bien, claro que sí, excelente. Chévere, obvio. En japonés los nombres Aramune y Atakama se relacionan con el cuerpo humano, que son usados metafóricamente para referirse al crecimiento gradual de la ira. Así es. Muy bien. Muy bien, señorita Lozano, joven Kevin, Cristín, lo máximo, la respuesta. Ahí está tu respuesta. Y te lo digo con el taco. En el tercer nivel, San Marquitos ubica, mira, tercer nivel, la pregunta de deducción, de inferencia. ¿Es posible deducir que la forma de entender la ira es posible deducir que la forma de entender la ira, sino los japoneses conciben así la ira? Y el autor en el texto, muy bien, gracias. Y el autor en el texto empieza justamente mencionando al inicio, gracias a Lozano, muy amable Kevin, gracias. ¿Bien? Y menciona, y tu respuesta es acá, ¿no? A pesar que yo te puedo decir que la respuesta, las inferenciales no aparecen en el texto, pero sí se vincula con alguna parte del texto. Y esa pregunta, por ejemplo, tú la vincularías con esa partecita, ¿no? Aquí está, mira. Cada cultura modela el cuerpo de acuerdo con sus propias prioridades de agrupamiento y de diferenciación. Esos modelos son interesantes por sí mismos y su conocimiento mejora la apreciación de las diferencias culturales y lingüísticas. Y en el texto se centra básicamente a hablar de la ira según la concepción japonesa y la ubicación de ella. Entonces, tu respuesta, las que me han dado ahorita, es correcta. Tu respuesta tiene sentido lógico. Pero profeta, si acá lo dice y no lo dice de manera literal, entonces se sobreentiende. Los japoneses siguen 3 regiones del cuerpo y cada una de esas tiene un lugar en el pensamiento japonés. Así es. Es posible deducir que la forma de entender la ira está condicionada culturalmente. La respuesta es la letra A. Se deduce del texto que la comprensión cabal
de las implicancias de la ira en las culturas, si dice que los japoneses conciben así la ira y le dan una gradación y una designación de acuerdo a la intensidad, entonces se deduce que cada cultura tiene pues una designación distinta, ¿no? Cómo conciben la ira. Para los japoneses es así, para otro diferente, distinto. Y quizás cada cultura, cada país use pues una terminología diferente. Muy bien, claro que sí, Kevin Castro, excelente. Bien. Entonces, se deduce del texto que la comprensión cabal de las implicancias de la ira en las culturas en Japón lo llaman así, ¿no? Ara, Mune y Atacama. En otros lugares seguramente también tendrá su propia designación, ¿no? Lo asociarían de pronto mucho más a la mente que al tronco en sí, el cuerpo. Pero para los japoneses es así. Entonces, cada cultura maneja pues su propio concepto respecto a ciertas emociones. Entonces, aquí la respuesta trasciende la concepción convencional de la lengua. O sea, no es establecido, ¿no? Ansiedad, amor, depresión, mira, desprecio, orgullo, pudor, envidia, mira, tienes el cuerpo, la conciencia negra, desprecio y envidia. Ahí está el color de tristeza, incluso intensamente, ¿no? Hoy está amor, rojo, pasión, orgullo, tiene algo de eso, pero tiene la parte negrita, ¿no? Cuarto nivel, San Marquitos, mira, ubica las preguntas de compatible e incompatible, ¿no? Y tú y yo sabemos que esa pregunta es básicamente en la contrastación del contenido de las alternativas con el contenido del texto. Si es incompatible, debo asumir que, obviamente, está negando lo que afirma el texto. Es incompatible respecto a la palabra japonesa mune. Sostener que, oiga, inmune tiene que ver con el pecho. ¿Sí o no? Eso dice. Se vincula con la ira media o intermedia. Ya, profeta, so grande, profeta. Tú también, no lo olvides, tú también. ¿Se asocia con una región corporal asumida como un receptáculo de ira? Sí, compatible, sí, compatible. A ver, leo las super respuestas. Impresionante, pero ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Cuál argentino? ¿Quién sos? Sos un fenómeno. Muy bien, claro. Bien, ¿eh? Bien, incompatible. La primera es compatible. Involucra una fase anterior a la pérdida total del control de la ira, claro, ¿no? Atama es cuando ya perdí el juicio, ya subió todo, ya sobrepasó ya la coronilla también. Compatible. Es interpretada cuando la ira es intensa y no puede mantenerse en ara, también, obvio, ¿no? Está en desarrollo y ascenso. Jerárquicamente se encuentra en el nivel más ínfimo del mapa corporal, falsa, como tú observarás, es cuando la ira está en término medio, ¿sí? La respuesta sería la de dado, obviamente. La de dadito. Oh, ahí está, mira, te puse ahí la imagen de intensamente. De intensamente, los colores de tristeza. Felicidad. ¿Cómo estás tú? Verde, rojo, algo melón, morado o tristeza. Yo obviamente, yo estoy ahorita estoy acá yo estaría a veces soy rojo,
Profe, no, me estoy refiriendo al estado emocional, no voy a pensar, profe, a su ideología, nada que ver, ¿no? Nada que ver, nada que ver, acá ya estamos en felicidad. Felicidad, felicidad, una canción antigua, antiquísima. Prosigamos, niños, prosigamos. Pregunta 9. ¿Es incompatible afirmar que los japoneses asumen la ira? Asumen la ira. Tú sabes que la ira tiene designaciones, ubicaciones y evidentemente tiene pues desarrollo. Muy bien, claro que sí, Cristín, Jérico, Castro, bien, señorita Lozano, joven Alex, lo máximo. Muy, muy buena respuesta, claro. Es incompatible afirmar que los japoneses asumen que la ira puede incitar a la pérdida de completo control, sí, cuando llegan a Atacama, pero a Tama. ¿Es posible de ser contenida en parte del verbo? Claro que sí, ¿no? Vientre, pecho y cabeza, compatible. Está asociada con un esquema fisonómico preciso, se deduce, ¿no? Está en el vientre, está en el pecho, está en la cabeza. Es una emoción que no se puede controlar, falsa, como tú observarás, sí. Es como un líquido que asciende, pero también puede descender, ¿no? Esto es la respuesta del cual usted ha marcado correctamente. Y ahí está tu super respuesta. Y la pregunta del quinto nivel. Pregunta de extrapolación. ¿Bien? En esa pregunta de extrapolación se mide pues la capacidad de hacer hipótesis lógicas, contrastar la información con un texto extra. Si los japoneses asumieran que la ira es un sentimiento precipitado y excesivamente violento, que ataca a las personas de forma súbita, probablemente, oiga, no hubieran hecho ese pequeño mapa, no asumirían que la ira está en el tronco. Como la canción de Berber, porque yo creo en ti. Vamos, muy bien, Kevin, gracias, Jerico, gracias, Cristín. Lo máximo, así es, claro. Dice, si los japoneses se asumieran que la ira es un sentimiento precipitado, entonces no habría un proceso, no un desarrollo, ¿no? De frente pasaría a la cabeza, ¿sí? Entonces no habría vientre, no habría pecho, de frente, ¡fum!, a la cabeza. Y excesivamente violento, la cabeza, definitivamente es furia. Bueno. Tenemos dos. Bien. De frente, siendo que muy amable, gracias, señorita Lozano. Pero mira, pibe, mira. Las expresiones metafóricas no existirían en la lengua japonesa, pero aquí la pregunta no hace alusión a eso. Dice, si los japoneses asumieran que la ira es un sentimiento precipitado y excesivamente violento, que ataca a las personas de forma súbita, probablemente, entonces, ¿sí o no? No hubieran dicho, o no asumirían que hay un proceso, no hay un desarrollo, ¿no? O sea, vientre, pecho y cabeza. Ese sí o no, esa es la escala, ¿sí o no? Vientre menos ira, pecho un poco más de ira, cabeza perdió el juicio. La respuesta, no existiría una jerarquía gradual de intensificación palatina de esta, obviamente. ¿Sí o no? Ahí está la respuesta. ¿Por qué contestaste otra cosa? Profeta, ¿y por qué no podría ser la B? La propuesta acerca de los modelos anatómicos se vería refutar. Los modelos anatómicos.
Aquí habla netamente de la ira, señor. Entonces, ¿qué hablan de la ira? Que es gradual, va de menos a más. Si existiera una única forma de entender la anatomía humana, es probable que, pero cuando tú leas anatomía humana no lo descontextualices, pues, ¿no? O sea, todo está marcado en el nivel netamente emocional, ¿no? Todo esté marcado en este caso en el nivel netamente de la ira, ¿no? O sea, yo no puedo tomar, o sea, no lo puedo llevar al campo de la medicina, pues en la vida no hay forma, ¿no? No lo puedo asociar a los órganos internos, ¿no? Se supone que acá anatomía humana está enmarcado dentro de él el aspecto emocional, ¿no? Y principalmente el contexto de la ira y la ubicación de esos estados, de ese estado emocional. Entonces, por ejemplo, profeta, pero acá dice dentro de la anatomía humana, pero no habla de anatomía, sí, pero habla pues de la parte, ¿no? Donde está vientre, pecho y cabeza, ¿no? Así es, muy bien, oiga. Carlita, no sea chabacana, Carlita, ¿cómo así? Barco, ¿qué es eso? Solamente pon B, ¿no? Muy bien, la respuesta es eso. Si existiera una única forma de entender la anatomía humana, o sea, se refiere netamente al estado emocional, en este caso la ira, de entender la anatomía humana es probablemente que el autor no hubiera presentado ese texto mencionando pues cómo concibe los japoneses la ira, ¿no? Dónde lo ubican, y así cada cultura. La respuesta, las metáforas respecto del cuerpo sean similares de una cultura a cultura, ¿no es cierto? Ya sería lo mismo, ¿no? Todos ubicarían y hablarían el mismo idioma, ¿no? Ubicarían igual, ¿no? Los estados emocionales en tal o cual parte del cuerpo, pero para los japoneses está en el pecho, no en el tronco, ¿no? Para otros tal vez esté solamente en la cabeza, ¿no? Para otros quizás esté solamente en el corazón, ya depende de cada cultura. Para los japoneses así. El mapa de las emociones. Ahí le puse, mira, el mapa de las emociones. ¿Sí? Como se observará, compañero alumno, cada nivel busca, pues, desarrolla, evalúa una capacidad en nosotros, ¿no? El nivel de significación, el primero. El segundo, evidentemente, la ubicación del tema. El tercero, el mostrar la información, la inferencial. El cuarto, en hacer hipótesis. Perdón, el cuarto, en contrastar la información. Y el quinto, pues, en hacer hipótesis lógicas. La respuesta era la B. La B de bebé. Bien, hasta ahí es los niveles de comprensión con esa lecturita. Algo que deba preguntarme, por favor, para pasar al segundo texto. Esta vez he usado solo textos continuos, ¿ya? O sea, solo textos que tienen, pues, oraciones, párrafos y un montón de palabras. ¿Bien? Vamos con el segundo texto. Bien, el texto gira en torno a, me preguntan por el tema central, a Bacán. Esa pregunta sería el segundo nivel, ¿sí? Segundo nivel de comprensión. El texto presenta uno, dos, tres, cuatro párrafos. A este texto bonito, pero es triste la vez. A ver, una super lectura a ver a ese texto.
Bien, a ver, vamos a desarrollar este texto. Entonces, aquí el tema pues eran de las personas que padecen o presentan el síndrome de Williams, ¿no es cierto? Describen cuáles son sus características de aquellas personas y también desarrollan su ascendencia, ¿no? Con qué están vinculados o con qué lo vinculan. No, pero voy a apuntarla. Tatú, voy a poner. Yo sé de los elfos, ¿no? De los duendes, pero no había la isla de la fantasía, gracias. Ahora, los elfos, obviamente, de los elfos domésticos, evidentemente, lo conozco por el Señor de los Anillos y por Harry Potter, ¿no? Pero ese no la voy a verle, voy a buscarla. Así es, o también vi, por ejemplo, ¿te acuerdas de la película del ex esposo de Angelina Jolie, Brad Pitt? ¿Te acuerdas que nace viejito y luego se hace joven? Alucinante, es muy bonita, tiene bonita película. Ahora sí. Bien, ese texto está chévere. ¿Sí? Entonces, el texto pues trata sobre las personas que padecen síndrome de Williams, cuáles son sus características, sus cualidades también y evidentemente su asociación con seres ficticios, ¿no? En todo caso irreales, ¿no? Según la literatura. Y hay, incluso hay actores famosos, ¿eh? Así como tú acabas de mencionar, hay actores famosos. Y también sobresale uno, si no me equivoco, es en Los Increíbles, la personaje que es la enanita, existe ese personaje en la vida real, ¿no? Pero algo parecido. Las narraciones populares, las narraciones populares, así en Benjamin Button, así es Jericho, muy bien Jericho, así es Benjamin, la historia, es bonita historia, chévere. Algunos se horrorizan, pero debe ser, no ocurre, no ocurrirá en un momento. Las narraciones populares de muchas culturas aparecen individuos pequeñitos, con poderes mágicos, gnomos, los gnomos son los duendes, ¿no? Los elfos, duendes, geniecillos, hadas. Un buen número de semejanzas y modo de comportarse sugieren que al menos en algunas de esas historias ciertos personajes aparecen modelados según el síndrome de Williams. Se trata de una hipótesis acorde con la idea mantenida por los historiadores según cuál el folclore de la mitología parten de acontecimientos de la vida real. Los rasgos faciales de los enfermos Williams, y aquí mencionan todas sus características, se describe a menudo como propios de gnomos o elfos, en común con otros personajes fantásticos del folclore. Muchos pacientes tienen una nariz respingona, muy narizones, chata, ojos saltones, orejas ovaladas y boca grande con labios abultados y rematados por una barbilla pequeña. Estos rasgos son, en efecto, frecuentes en los niños con síndrome de Williams, que se parecen entre sí más que a sus parientes cercanos, sobre todo en la infancia. En síndrome se acompaña de un crecimiento y un desarrollo lentos, que hacen que muchos individuos que lo padecen sean de baja estatura. Cuando yo leía anoche este texto, quise poner las imágenes de las personas que padecen este síndrome y no los puse mucho de ellos porque podría herir susceptibilidades, ¿no? Entonces puse algunas, ¿no? Para que vea pues cómo es un niño, un humano con síndrome de Williams. Los personajes míticos de cuentos son a menudo músicos narradores. Las hadas se repiten una y otra vez las canciones que han oído y pueden seducir a los hombres con melodías. Cosas parecidas podrían decirse también de los enfermos con el síndrome de Williams, que a pesar de tener cocientes intelectuales típicamente subnormales, poseen dotes narrativas fuera de lo común y un gran talento musical. Las grandes orejas puntiagudas
se asocian a menudo con estos personajes míticos y pueden representar de manera simbólica la sensibilidad de esos individuos, en común con los enfermos Williams, por la música o por los sonidos en general. Un grupo de enfermos de Williams son gente cariñosa e inspira confianza, de manera semejante a las hadas madrinas. En el pasado, los escritores tejieron historias sobre personajes imaginarios para explicar fenómenos que no comprendían, incluyendo tal vez los rasgos típicos físicos y conductuales de los enfermos con síndrome de Williams. Por lo tanto, estos humanos pues tienen ciertas cualidades que muchas veces han sido catalogadas de o eran. Y en las películas así los hacen ver. El texto gira en torno a hablan del personaje y su asociación con algunos personajes míticos. Y es más, comparan al final también las cualidades, ¿no? Así como ellos tenían estas cualidades, ellos también lo tienen. Muy bien, claro que sí. Gracias, te agradezco bastante. Gracias, Kevin, Ángelo, Castro, Alex, bien, Jerico, bien, Kevin. La respuesta es eso. A la relación entre los enfermos con síndrome de Williams y ciertos personajes ficticios. Bien, gracias, señorita Lozano, muy amable. La respuesta era ella. Gracias, Cristín. Bien, ahí hay una imagen de niños con síndrome de Williams. El sentido contextual de la palabra dotes. Si tú lo llevas al campo de la historia y del matrimonio, una dote es una cosa. Acá te hablan de dotes de capacidades, ¿sí? Por lo tanto, acá dotes tiene el sentido de muy bien, claro que sí. Muy bien, claro. Excelente. Así es, señorita Lozano. Señorita Cristín, Jerico, Castro, muy bien. La respuesta es cualidades. Ciertas cualidades. Y pero eso, por ejemplo, es una personaje famosa de Hollywood. Respecto al síndrome de Williams, se deduce que recuerda que la respuesta no debe hablar en texto. Bien, te agradezco bastante. Nada que ver, afecta a niños que tienen proclividad a ser musicalmente creativos. No, nada que ver, ¿no? Es el azar de la vida, ¿no? Ha sido un reto para la medicina actual en lo que considera la inteligencia. Nada que ver, ¿no? Se aparta completamente del tema. Era una enfermedad desconocida para quienes crearon a los elfos y gnomos. Así es, ¿no? Y el autor lo compara, ¿no? Seguramente sin conocer, hacían eso, hasta que se dio la respuesta en la C. Muy bien, excelente respuesta. Resulta incompatible con el texto afirmar que incompatible. La primera, recontra compatible. La segunda, compatible también, o incompatible. Los enfermos con Williams preservan los rasgos físicos de sus congéneres, ¿sí? ¿De sus congéneres conservan? No. Es una alteración genética, no, muchas veces crecen, pero al final terminan, obviamente, no es la palabra apropiada, no, pero de alguna manera, pues, degenerando tal aspecto físico.
Los gnomos podrían haberse inspirado a partir de personas con Williams, sí. Quienes padecen de Williams son tiernos y poseen talento por la música, también compatible. La respuesta es la B, la B de bebé. Si los enfermos con el síndrome de Williams tuviesen un fenotipo indistinguible en relación con una persona normal, entonces si no habría vinculación entre el ser humano, o en todo caso entre las características reales de los humanos, entonces evidentemente, efectivamente serían pues seres ficticios. O en todo caso habría otra clasificación para ellos. Muy bien, excelente, claro que sí. Excelente servicio, bien, Castro, González, Samuel, Jerico y Kevin Condor, lo máximo, doctor. La respuesta sería, bueno, tenemos dos respuestas más, a ver. Bien. No, pues es que mira acá dice, si los enfermos con síndrome de Williams tuviesen un fenotipo indistinguible, ¿y dónde quedarían los gnomos? Los duendes. Estás particularizando la respuesta, porque hay otros seres más, ¿no? Únicamente sería posible asumir que los elfos fueron inspirados por aquellos, no, pues si los otros, la respuesta, como dice acá, si tuviese un fenotipo indistinguible en relación con una persona normal, entonces, si no hubiera vinculación entre una persona normal, entonces eso quiere decir, ¿no? O no son humanos, y entonces habría que ubicarlos pues en otra clasificación, o son animales, digo, irracionales. Entonces ya no serían reales, no serían humanos. Así es, muy bien, la respuesta es esa. No se podría establecer un nexo entre estos personajes y los personajes míticos en lado. Ya no habría relación, ya no habría vínculo. Ahí está, mira las características de los seres humanos que padecen síndrome de Williams. ¿Sí? Son súper amables, una súper memoria, un súper oído, una súper empatía, son haces para la música, súper cariñoso, súper especial. Son los niños o los seres humanos que tienen pues síndrome de Williams. Hacia los genes, pues, los genes. Mira, es lo que dices, así es, doctor. El último textito. Este texto es chévere también. Hemos leído uno parecido, no sé, en algún momento, algo parecido, no es, pero es muy bueno ese texto. Hemos leído un texto parecido alguna vez. Sí recuerdo. Pero acá tiene otras características. Determina la idea central del texto, obvio. Pregunta de segundo nivel. El texto de filosofía, vamos.
Bien, ahora sí. ¿Qué tal el texto? El texto está chévere. El texto habla pues del método que usa Sócrates, ¿cierto? La ironía, pero no la se mira, no usa la ironía con el ámbito de burlarse de sus interlocutores, ¿no? Sino evidentemente por sacar lo real en ellos. Y en ese caso tendría que ver la confianza, ¿no? Cuando evidentemente tú observas a una persona y le permite ser, la persona se suelta y empieza a hablar, ¿no? Obviamente si le interrumpes para y de pronto se da cuenta y ya no dice lo que pensaba decir. Entonces en ese caso Sócrates los obligaba, entre comillas, a soltarse, ¿no? Desenvolverse. Y ahí empezaba a conocer, evidentemente. Él daba la apariencia de no saber nada, ¿no? A ver, vamos a hablar de tal tema, ¿no? Entonces, me decía, bueno, pues, a ver, bueno, a ver, tú qué sabes, yo no sé nada sobre él. Y entonces empezaba a hablar seguramente de su interlocutor, a explayarse, y luego, una vez que ya haya dicho todo lo que sabe él empezaba evidentemente a explicarle, ¿no? Entonces, era una estrategia más. Cuando hablamos de Sócrates, recuerda que él nunca escribió una obra, no dejó una obra escrita. Se conoce mucho sobre él por Platón, eso lo conocemos por filosofía. Es Platón quien escribe muchas de sus estrategias o del método socrático, lo que ahorita justamente impera. O sea, en esas clases uno da la apariencia que está en un ágora, ¿no? En un espacio abierto, ¿no? Donde cada uno tiene un espacio en particular. Es como ¿qué cosa es el ágora, profeta? El ágora es el espacio. Es el patio, es estar fuera de un lugar abierto, ese es el ágora. Entonces Sócrates enseñaba ahí caminando, no simplemente, pues ahí todos los alumnos estaban ahí sentados por donde podían, y ahí empezaba a hablar. La ironía es la característica peculiar de la dialéctica socrática. Profeta, ¿qué cosa es dialéctica? La dialéctica es el arte de conversar, es el arte de intercambiar conceptos, ¿sí? Esa es la dialéctica. Por eso en San Marcos hay un texto llamado texto dialéctico, cuando te presentan los textos argumentativos con un tema en común, ¿no? Justamente se basa en eso. Y no solo desde el punto de vista formal, sino también desde una perspectiva sustancial. En general, la ironía, entre comillas, significa simulación, entre comillas, o sea, da la apariencia de no saber nada, ¿no? Da la apariencia de estar mofándose, pero en verdad no se está mofando. En nuestro caso específico, a saber, en lo que concierne al método usado por Sócrates, indica juego bromista, múltiple y diverso de las ficciones y estratagemas utilizadas por este para obligar a su interlocutor a dar razón de sí mismo. Con la broma ha escrito un documentado autor. Sócrates quita ciertas máscaras a la palabra y a los hechos. Se muestra como entrañable amigo de su interlocutor. Admira la capacidad y los méritos de este, obvio, ¿no? Si quiero que me cuente todo lo que sabe, evidentemente yo no debo interrumpirle, ¿no? Entonces, más bien yo me admiro, ¿no? Pero no es que me esté mofando, ¿no? Sino es que estoy investigando hasta dónde sabe él, qué cosa más sabe, ¿no? Hace rato cuando los compañeros me mencionan el, el extraño caso de que decía la película de Tim Burton, Batman, creo, y de la isla de la fantasía, por ejemplo, ¿no? Entonces uno de eso es que esas redes son cinéfilos, ¿no? O sea, han visto películas de contenido, ¿no? Y seguramente de distinto tipo de temáticas. Entonces, si yo le sigo escuchando, él me va a seguir diciendo más películas y más argumentos, y además me explicaba, ¿no? Las características del personaje y otras cosas más, ¿no? Y si no le interrumpimos, él sigue hablando de películas o quizá de esa película nada más y se suelta completamente todo, ¿no? Y entonces uno da la apariencia pues de no saber nada de películas y entonces uno se queda fascinado. Entonces algo así usaba Sócrates. Pero no es que se esté mofando, no se está burlando, simplemente es una manera de saber hasta dónde sabe y qué cosa debo enseñar o encauzar a esa persona. Le, nos quedamos,
a los hechos se muestra como entrañable amigo de su interlocutor, admira la capacidad y los méritos de este, le pide consejo e instrucción y así sucesivamente. Entonces, Sócrates de Mosca, pues, ¿no? Al mismo tiempo, sin embargo, y para quien observe con más profundidad, se cuida de que la ficción resulte transparente. Claro que sí, tiene que ser real, porque si no, el interlocutor se está burlando de mí, ¿no? Como dice que sabe y no sabe nada. Evidentemente tiene que dar la apariencia total de que él desconoce absolutamente. En conclusión, lo jocoso siempre está en función de un objeto serio y por lo tanto siempre es metódico. Claro que sí, no voy a usar la misma estrategia para todos, ¿no? A veces en sus simulaciones irónicas, Sócrates fingía adoptar como propios los métodos de su interlocutor, ¿no? O sea, que yo también lo hice como tú. O muchas veces cuando mi hijo tiene 7 añitos, cuando mi hijo me comenta tal o cual le gusta la sirena, hace tal cosa, ¿y cómo lo hiciste, Leo? Ah, lo hice tal cosa, sí, Leo. Y si yo hago esto, no hagas eso, porque si no, doy la apariencia que no sé absolutamente nada de plastilina, pues, ¿no? Ni de combinaciones. Y entonces él se emociona y me comenta, ¿no? Entonces, algo así seguramente hacía pues Sócrates. Fingía adoptar como propio los métodos de su interlocutor, sobre todo si éste era hombre culto y en particular si era filósofo, obvio, ¿no? De hecho, ¿no? Si eres un hombre culto y quieres aprender algo más, o estás en el nivel de él, o estás en el nivel de otro, o estás sobre el nivel de él, la única manera de saber es dando la apariencia de saber poco o nada. A continuación se dedicaba al juego de exagerarlos hasta el límite, hasta los límites caricaturescos. O sea, yo de verdad nunca había escuchado en mi vida eso. De verdad, ¿cómo lo hiciste, demonio? No sé absolutamente, de verdad, de verdad. Y entonces el otro dice, este está loco, ¿no? Y entonces te sigue explicando con mucha más pasión. Para después invertirlos con la lógica peculiar de dichos métodos, de forma que se hiciese patente la contradicción. Por debajo de los distintos disfraces que Sócrates iba utilizando, siempre se veían los rasgos del disfraz esencial al que antes hemos aludido. El no saber, la ignorancia, se puede afirmar que en el fondo los polícromos disfraces de la ironía socrática no eran más que variantes de un disfraz básico, que a través de multiforme y habilísimo juego de ocultaciones acababa siempre por reaparecer, ¿no? O sea, al final cumplía su propósito, ¿no? Conocer hasta dónde conoce pues tal o cual persona con quien él platicaba, ¿no? Dando la apariencia de que él no conocía, ¿no? O sea, Sócrates no conocía absolutamente nada o conocía poco, ¿no? O simplemente pues admiraba la sapiencia de la persona, ¿no? No porque él no desconociese nada, ¿no? Sino evidentemente tratando de engañarlo, simular que evidentemente él no sabe nada para que él se suelte, ¿no? Como te comentaba hace rato. Entonces, la ironía como método socrático. Determina la idea central del texto. La idea central del texto. El tema central del texto. Ya sabes, él usa la ironía, gracias Will, él usa la ironía para saber evidentemente si conoce o no conoce su interlocutor. Porque si yo voy a hablar sobre lo que conoce el alumno, evidentemente como que no le voy a enseñar nada, ¿no? La única manera de saber es sabiendo hasta dónde conoce él y sobre eso trabajar, ¿no? Claro que sí, muy bien, excelente. Excelente servicio, como el like. Muy bien, claro. La ironía era un rasgo esencial del método socrático para determinar la ignorancia de su interlocutor, ¿no? Hasta dónde, qué cosa conoce o qué cosa desconoce. Muy buena respuesta, se agradece a los compañeros que han mandado su respuesta. Muy bien, así es. Ahí está tu super respuesta. La palabra peculiar se puede reemplazar por peculiar.
una manera peculiar de saber hasta dónde sabe su interlocutor. Algo propio de él, algo que él usaba. Así es, Will, Cristín, gracias González, gracias Alex, lo máximo Kevin. La respuesta es particular, de manera particular. Muy bien, señorita Luzano, esa es. Se deduce el texto que en Sócrates la ironía es un recurso, que lo usa, no, que lo usa, pero lo usará siempre. Si sé que una persona es completamente ignorante, ¿lo usaré con esa persona? Evidente que no, ¿qué me va a decir? No me va a decir absolutamente nada. Pero si sé que es una persona que conoce o sabe algo, de hecho que voy a querer saber hasta dónde sabe. Entonces, a ver, te leo, ¿qué me ha puesto como respuesta? Así es, muy bien. Se deduce el texto que la ironía en Sócrates es un recurso deliberado y regular, así es, lo usa con frecuencia, ¿no? Para hacer hasta dónde puede dar tal o cual persona con quien quiere conversar o con quien sea, deliberado, así es. ¿Sí? Ahí está tu super respuesta. La respuesta es la C. Resulta incompatible respecto al método socrático afirmar que incompatible. Ya sabes para qué lo busca, qué cosa pretende, con quiénes lo usa y por qué lo usan. Muy bien, gracias Will, gracias Alex, gracias Camila, gracias González. A es oposición. ¿Sí? Ese es opositor o oposición. Ese es. Ahora dice, este involucraba la simulación constante en puntos de vista diversos. Resulta incompatible respecto al método socrático afirmar que este involucraba la simulación constante en puntos de vista diversos. Claro que sí. Usaba su método, la ironía. Esto es compatible. La ironía utilizada nunca determinaba antagonismo en la discusión. Sí, sí, es por eso que él usaba. ¿Hasta dónde sabe él, no? Y hasta dónde sé yo. Y sobre qué voy a trabajar, ¿no? Porque si voy a trabajar sobre lo que él sabe, o voy a repetir sobre lo que él ya conoce, entonces no logro nada, ¿no? Entonces, para yo poder avanzar, es saber hasta dónde sabe mi interlocutor, ¿no? Entonces, dice, la ironía nunca terminó antagonismo. Sí, siempre. Tenía en el uso de la ironía el rasgo esencial que lo caracterizaba, claro que sí. Era su método de pronto el preferido, el que más usaba. Tenía como finalidad develar la ignorancia a través de la jocosidad, claro que sí, ¿no? Para que se sienta en confianza y decir hasta dónde conoce tal o cual tema, ¿no? Pero sin que él se entere. La respuesta es la B, la B de bebé.
Pregunta de extrapolación. Si la ironía socrática no hubiese cumplido una finalidad precisa en la discusión, ¿y cuál era la finalidad precisa? Es saber si conoce o no conoce, ¿no? Hasta dónde conoce, ¿no? Con quién estoy tratando. Seguramente que hubiera cambiado en el acto, ¿sí? Bien, gracias Grisín, gracias Kevin, gracias Jerico, gracias Castro, gracias Will. Obvio, si dice que si la ironía socrática no hubiese cumplido una finalidad precisa en la discusión, porque cuál era el propósito? De saber si conoce o no conoce el tema, ¿no? Si conoce, hasta dónde conoce, y cuál es su propósito, por qué quiere conocer más, ¿no? Entonces, la única manera de saber eso es apelando a la confianza, ¿no? A la ironía, ¿no? Dar la apariencia, él de no conocer absolutamente nada, y una vez que el hombre ya soltó todo lo que sabía, ahora sí, sobre él trabajar, ¿no? La contrastación. Ah, sí, muy bien, la respuesta es eso. No, no dude, señorita, es la respuesta. Sería insostenible asumir que formaba parte de un engranaje metódico. No tendría sentido lógico, porque él buscaba eso, ¿no? Saber a qué, hasta dónde sabe pues su interlocutor, ¿no? Ahí está tu super respuesta. Bien, oiga, siempre es un placer estar en tu salón. Cuídate bastante. Bien, sigue protegiéndote lo más que puedas. Por favor, usa una o más mascarillas si es posible. Bien. Nos vemos la próxima semana. Oye, la próxima semana todavía, sí, todavía es abril, ¿no? Cuídate bastante, un gusto. Nos vemos la próxima. Bien, cuídense, un gustazo, cuídense bastante. Compañera Miriam, un gusto. Buen día, Miss.